Laboratorio de Finisterre en Arequipa, donde se velan los restos de Ciro Castillo, el caso de un joven desaparecido en primera instancia. Su desaparición se trató en los medios de comunicación mañana, tarde y noche, y a decir verdad, en algunos casos muy puntuales se adelantó opinión y prácticamente el sesgo informativo que se le dio llevó o condujo a la opinión pública, a una parte de la opinión pública, a señalar con el dedo a una joven de quien no se tienen pruebas que lo habría matado. Y utilizo el término matado porque a la señorita Rosario Ponce le han gritado asesina en la calle. ¿Cómo administrar el debido proceso cuando tenemos ya un tribunal en la tele que sanciona de la forma como ha sancionado en el caso de Ciro Castillo? El doctor Luis Lamas Puccio está con nosotros. Gracias, doctor, nuevamente por estar aquí. Hay delitos que se desprenden en este caso, pero hay delitos que ya se adelantaron en cierta prensa. ¿Cómo se condicen ambas esferas? Lo fundamental es lo que va a resolver el sistema de justicia, porque el resultado de un proceso judicial es consecuencia de una metodología, de un sistema, de un proceso en la que las posiciones se confrontan de manera racional y por la misma secuencia de lo que se va aportando en el proceso se llega a una determinada conclusión. Con mayor razón porque en Arequipa está vigente el nuevo Código Procesal Penal, que es un sistema de procedimiento bastante equitativo en la que las posiciones se confrontan en igualdad de condiciones. Es cierto, el nuevo Código Procesal ya rige en Arequipa. ¿Qué diferencias procesales se advierten, por ejemplo, si la acusación se hubiera escrito en Lima? Lo que pasa es que el procedimiento clásico que está vigente en Lima para delitos comunes es un sistema anacrónico, obsoleto, repetitivo, inquisitivo, en la que las partes que se someten a una investigación están en una total desventaja frente al accionar del Estado. Por eso que el nuevo Código Procesal Penal es un código eminentemente garantista, que parte de la premisa de que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Con el antiguo código todos son culpables, y bueno, es un problema ya que tiene otro tipo de interpretaciones, ¿no? Pero en el caso que estamos analizando, la colectividad, la opinión pública, en gran medida influenciada por el aspecto noticioso de los medios de comunicación, ha sido siendo objeto de una serie de informes y de opiniones que han ido exacerbando ánimos, ¿no? Con mayor razón porque se trata de un caso sumamente triste, ¿no? En la que se confronta la muerte, el amor, el cariño de la madre, de los padres, y a ello hay que sumar la desaparición del cadáver durante muchos meses, que dio espacio a que se prestara pese a todo tipo de interpretaciones y subjetividades, y ahora estamos viendo los resultados cuando la ciudadanía sale a las calles a protestar, a emitir declaraciones o calificativos, cuando en realidad el proceso judicial es totalmente distinto, ¿no? La señorita Ponce tiene razón cuando adelanta una probable denuncia contra un medio de comunicación por emitir el examen psicológico que le hicieron en el Ministerio Público. Sí, porque esta información, o sea, una de las características de este nuevo proceso es la reserva de la investigación. Y todos aquellos que participan en una investigación preparatoria asumen un compromiso profesional respecto a que esa información es una información reservada y no debe salir del ámbito de la investigación. Entonces habría que investigar y averiguar hasta qué punto, de qué manera salió esa información. Y eso no es de ahora de este caso, porque si vemos la historia judicial en nuestro país, las noticias salen primero en los medios de comunicación y después se enteran los involucrados. O sea, hay un tráfico impresionante de información a nivel policial, a nivel judicial, y esta información se trafica a través de los medios de comunicación,
se generan titulares y evidentemente tiene un sentido de carácter mercantil y económico. Y eso es un tema ya que corresponde al ámbito estrictamente ético, deontológico, tanto por parte del periodismo como por parte de las instituciones de control que participan en este tipo de actividades. Pero eso no tiene otro nombre que corrupción. Por supuesto, porque esto no es gratuito. O sea, esta información que se vende o que se difunde es objeto de un tráfico de carácter mercantil que funciona con una red muy bien implementada, que va generándose desde la información que manejan las comisarías en los operativos policiales, y hay toda una estructura que evidentemente difunde este tipo de información, y además ya hay una cultura que subyace en la población respecto a este tipo de noticias, que no solamente se ve en los medios de comunicación escritos o radiales, sino básicamente en la televisión. ¿Y eso está tipificado como delito en alguna parte del código? Bueno, ese es un tema que cuando se lleva al ámbito judicial tiene cierta complejidad. Ajá. Porque la libertad de prensa también es un derecho y los periodistas tienen derecho a informar. Y la información no significa necesariamente agregar opinión sobre lo que el periodista está difundiendo o opinando. O sea, la labor del periodista evidentemente es informativa. El problema es cuando el periodista se excede del ámbito meramente informativo y se traslada a un ámbito meramente especulativo, en la que evidentemente su carga emocional la transmite a través de la información. Pero por otra parte, el Código Penal establece una exención de responsabilidad penal cuando la información que se difunde, aun cuando pudiera ser calumniosa o injuriante, parte de una premisa de ser un hecho real y verídico. Es decir, que este examen psicológico emitido en la televisión, así sean asuntos de carácter privado, como es el caso de la señorita Ponce, pues no se está transgrediendo ningún delito. O sea, ¿se pueden transmitir los exámenes psicológicos? No, lo que te manifestaba es que los acontecimientos que se suscitan dentro de una investigación en el contexto son eminentemente reservados. Ya. No deberían salir del ámbito estrictamente policial o judicial. Claro. El tema sería investigar bajo qué parámetros esa información salió de la investigación y se difundió. Si evidentemente hubo la participación, por ejemplo, de un funcionario público, en qué términos esta información salió, que es un tema totalmente distinto al tema propiamente informativo, porque como te vuelvo a señalar, el periodista informa, su obligación y su derecho es informar. Aquí lo sabemos, ¿no? Claro. Y el tema radica cuando la información parte de premisas que son falsas, que no son verdaderas. Entonces eso motiva una querella penal por el delito de injuria y difamación respecto a hechos que se han imputado a una persona pero que no son reales. Ahí sí hay una responsabilidad de carácter penal. Pero cuando el periodista informa sobre hechos reales, aun cuando agregar aspectos subjetivos de su propia interpretación, eso ya no es un tema penal, eso es un tema de ética periodística. ¿Por qué? Porque yo sería como periodista responsable cuando informar algo que no es cierto. Acá hay un proceso judicial, hay una persona que falleció, ha habido una serie de complejidades a lo largo de la investigación y evidentemente que esto se presta a todo tipo de especulaciones, pero el hecho de informar, narrar y explicar un proceso no significa una responsabilidad de carácter penal. El asunto sería informar algo falso, algo que no es cierto respecto a un hecho que nunca sucedió. Acá hay una investigación preparatoria y una persona desapareció. Ahora, usted bien señala en anotar complejidades en este proceso, porque sin que el juez haya dictado sentencia, ya la gente en la calle, mucha gente en la calle, señala a la señorita Ponce como culpable del delito de homicidio contra el joven Ciro Castillo. ¿Cómo hemos llegado a esto, doctor? Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel protagónico en el análisis de los hechos. La información ha sido difundida durante un tiempo prolongado, de manera permanente, sistemática, y evidentemente todo enmarcado dentro del ámbito del sensacionalismo,
para poder crear expectativas ante la opinión pública y evidentemente tener un rating de carácter mercantil periodístico. Entonces, acá hay toda una gran discusión incluso sobre los aspectos éticos del periodismo, y hay incluso iniciativas para que el delito de difamación quede exento de todo tipo de responsabilidad penal. Y eso es lo que estamos viendo en algunos casos, ¿no? Hay medios de comunicación sumamente responsables que informan con ética, con principios, pero también hay otros medios que no lo hacen de esa manera. Y esta información está a disposición de toda la ciudadanía, más allá del nivel informativo que contenga cada medio de comunicación. Y vemos justamente en estos momentos cómo las personas que han seguido de manera sistemática toda esta información llega un momento en que exteriorizan sus frustraciones, sus puntos de ver las cosas, sus propios sentimientos, y emiten este tipo de calificativos. Pero no hay que perder perspectiva de esta situación. El proceso judicial ni siquiera ha comenzado, porque estamos a nivel de una investigación preparatoria, y las partes están en igualdad de condiciones, la parte civil, el Ministerio Público, y todas estas dos, estas dos hipótesis, o todas las hipótesis que se manejen, van a ser objetivamente confrontadas, y la fiscal tendrá que llegar a una primera conclusión, si existen o no existen evidencias concretas y objetivas para responsabilizar penalmente a una persona, y a partir de ahí formalizar una acusación ante el Poder Judicial. Y todo esto es objeto de un control por parte de un juez, con el objetivo de que las partes no se extralimiten o abusen de los derechos. Siguiendo con las complejidades que usted advirtió en este caso y que ha sido notorio, sobre todo en una primera etapa, cuando el fiscal era otro, no la doctora quien actualmente está a cargo del caso, este tipo de reportajes y cómo se ha ido anticipando el caso, la información que se ha propalado es abundante. Se ha buscado el testimonio de cuanto rescatista o cuanto probable testigo o persona conocida, persona cercana pueda aportar a seguir construyendo una historia cada día sobre el caso de Ciro Castillo. ¿Cómo hace el Ministerio Público para recabar toda esa información, administrarla y llevarla finalmente a la acusación fiscal? Es decir, aquí hay una tonelada de información y de testimonios que la fiscal va a tener que administrar. ¿Cómo se hace este paso? Lo primero es que el problema más importante que surge es que el cadáver no aparecía. Pero después tuvo que cambiarse al fiscal que estaba a cargo de la investigación inicial. Y el cambio se genera porque la direccionalidad de la investigación, tengo entendido que no era la más correcta. Y hubieron objeciones de la parte civil a la manera y la forma como el fiscal venía conduciendo esta investigación. Un fiscal es en realidad el director de la investigación, y dirigir una investigación de esta complejidad requiere mucha formación de carácter profesional, requiere mucha capacidad y mucho conocimiento para poder, sistematizar un conflicto de voluntades que se suscita en una investigación. Este fiscal tuvo que ser cambiado por la actual doctora que está a cargo de la investigación. Pero de manera periférica a esto, también se han suscitado hechos que llamaron poderosamente la atención. Respecto, por ejemplo, al acoso y la presión de la que fueron objeto los denominados topos, que fueron las personas que estaban tratando de ubicar el cadáver. Fueron presionados, se les sustrajo prendas, es decir, una serie de hechos que llamaban poderosamente la atención. Por otro lado, parecería que el rol de la policía en un primer momento tampoco no fue el más adecuado, porque se perdieron algunas prendas, las fotografías no aparecían, habían declaraciones de carácter contradictorios, han habido injerencias de otros estamentos dentro de la misma institución policial
que han generado especulaciones y todo tipo de sospechas. Entonces, estos acontecimientos que en alguna medida muchas veces son normales en un proceso de esta naturaleza, digamos, interpretados en este escenario, han generado aún mayor tipo de confusión y mayor tipo de confrontaciones. El hecho en sí de que un padre se aboque en los términos como hemos conocido del doctor Ciro Castillo, sobre esa angustia de él, de su señora esposa, de sus hijos respecto a la desaparición de un ser querido como es el tener un hijo, esto también significó una dimensión totalmente distinta respecto a los hechos y en cuanto a los medios de comunicación, cómo manejaban. Y creo yo que todos estos aspectos le han dado ciertas peculiaridades a una investigación, pero también hay que tener presente que los medios de comunicación tienen ahora un rol fundamental en la vida normal de todas las personas. Antiguamente los procesos judiciales tenían otro tipo de manejo, hace unos 10 o 15 años, pero actualmente a través de estas nuevas tecnologías la información fluye de manera constante y permanente, y evidentemente que esto afecta mucho en la educación y en la psiquis de la persona. Por eso que yo creo que la investigación judicial, en los términos como se está manejando, va a permitir que lo que decida la fiscal sea un punto de partida absolutamente claro y convincente para que las posiciones encontradas racionalicen sus actitudes y esto termine pues en un juicio, ¿no? Separando la paja del trigo, para usted existen por lo menos asuntos extraños o cosas que no se entienden del todo en la muerte del joven Ciro Castillo. Mira, para poder dar una opinión absolutamente profesional, habría que conocer a ciencia cierta, in situ, todo lo que ha sucedido o está sucediendo dentro de la investigación preparatoria. La información que yo manejo es una información como la manejas tú o cualquier persona, pero que no es parte del proceso. Y ser parte de un proceso significa haber participado en todas y cada una de las diligencias, haber intervenido con interrogatorios y contrainterrogatorios. Te pongo un ejemplo bastante claro, ¿no? Lo que termine como resultado de esta necropsia que se ha llevado a cabo, a su vez va a ser objeto de un análisis y de un debate, en el hipotético caso que surgieran algunas evidencias que se supeditaran a ciertas sospechas. ¿Cómo así? Por ejemplo, de lo que acabo de escuchar ahora es que en la necropsia han participado médicos legistas del Ministerio Público, como también médicos legistas de las partes interesadas. Cada uno de ellos emitirá sus propias conclusiones y sus propios análisis. Si surgieran algunas contradicciones respecto a las opiniones, esto tendrá que ser sometido a un debate de carácter médico-legal para poder esclarecer estos aspectos. Y en estas diligencias, evidentemente, participa la fiscal y participan los abogados. Entonces, para poder emitir una opinión categórica sobre el contenido, necesariamente hay que participar en estas diligencias y estar muy bien informado e ilustrado sobre los temas que se están tratando. Ahora, va a ser crucial ese debate entre los forenses. Dependerá de cuáles son los resultados Exacto. que arroje la necropsia. En el hipotético caso que hubieran puntos controvertidos, esto tendrá que ser objeto de un debate para que se pueda esclarecer. Y el debate, evidentemente, en el caso que así fuera, enriquece el escenario porque da mayores luces sobre estos hechos. Pero además, si eso fuera así, necesariamente va a tener que hacerse una diligencia de reconstrucción de los hechos, porque estas diligencias que se han realizado han sido sobre escenarios anteriores a la aparición del cadáver, en un contexto totalmente distinto. Entonces, si surgieran este tipo de puntos controvertidos, tendrá que volverse a ir al Colca, y ya sobre la base de los resultados de la necropsia y sobre la base de todo lo que se ha copiado en declaraciones, testimoniales, fotografías, pericias, visualizaciones, realizar una diligencia de reconstrucción en ese nuevo escenario para poder corroborar si efectivamente se trató de un accidente
o manos extrañas intervinieron, ¿no? Ahora, se ha especulado hasta la saciedad sobre la culpabilidad de la señorita Rosario Ponce, pero no se ha hablado, que yo sepa, de un motivo que, en la probabilidad de esta hipótesis, habría llevado a la señorita Ponce a cometer el probable delito de homicidio contra el joven Ciro Castillo. ¿Cuál es la importancia de establecer un motivo en una acusación? Y sobre todo, ¿qué tendrá que hacer la Fiscalía para conformar una hipótesis de este tipo y poder finalmente acusar? Bueno, con este nuevo código hay que desarrollar una teoría que se conoce como la teoría del caso. Una teoría que desarrolla el fiscal, una teoría que desarrolla la parte procesada y una teoría que puede desarrollar la parte agraviada. Todas estas teorías parten de ciertas premisas metodológicas sobre hechos que han sucedido, sobre la forma, sobre las pruebas y la manera como se han aportado las pruebas, sobre las declaraciones de las personas que han participado y otro tipo de diligencias. Entonces, cuando uno logra, digamos, sistematizar toda esta información desde un punto de vista metodológico y de acuerdo a lo que está establecido en el Código Procesal Penal, uno puede empezar a llegar a unas primeras conclusiones, que es lo que se conoce como la teoría del caso. Esta teoría tiene que estar fundamentada en hechos y en pruebas o indicios, que es lo que le van a dar consistencia y solidez. Una vez que uno tiene la teoría, tiene que pasar a la etapa del convencimiento. Es decir, si la fiscal concluye en que hay indicios en materia de responsabilidad, tendrá que formalizar una acusación y eso someterse a un proceso. Y una vez que se somete al proceso, la teoría del fiscal con la teoría de los abogados, dentro de un juicio específicamente establecido, se van a confrontar estas posiciones y van a ser analizadas por magistrados que no han participado absolutamente en ninguna de estas diligencias. ¿Por qué? Porque la característica de este nuevo proceso es que el juez no se contamine con la hipótesis del fiscal, ni se contamine con la hipótesis del abogado, sino es un juez imparcial que se sienta a escuchar las posiciones, que no ha participado y está, digamos, limpio en sus ideas y puede interpretar con objetividad cada uno de los aportes que hacen las partes involucradas. Y usted, que ha visto tantos casos en materia penal, en este caso hay motivo, desde el punto de vista de la hipótesis que se indica a la señorita Ponce, ¿hay motivo en ella para haber asesinado a Ciro Castillo? Yo realmente desconozco. Y no solamente desconozco, sino que introducirse en la mente de las personas es un proceso sumamente complejo. Porque el ser humano es un componente de emociones, pasiones, circunstancias, complejos, en fin, una serie de aspectos que caracterizan la personalidad y que incluso en algunos casos puede rayar hasta con determinado tipo de patologías. Pero es un tema sumamente complejo que requiere conocer muy de cerca las personalidades, cuáles son los antecedentes, precedentes, el tipo de relaciones, cuáles fueron las circunstancias, en fin, una serie de hechos que, como te vuelvo a manifestar, habrá que conocerlos a lo largo del proceso y creo que es fundamental conocer cuál va a ser la hipótesis formal que va a manejar el Ministerio Público, que es la persona más entendida en este caso, y por otro lado también cuáles serían los planteamientos de las partes involucradas, porque hay una corriente de opinión muy fuerte, pero también acá hay que ser objetivos. Si no hay indicios, más allá de toda esta parafernalia periodística y mediática, una persona tampoco no puede ser condenada simplemente sobre la base de acusaciones periodísticas, porque ese proceso sería absolutamente nulo. Para condenar a una persona se requiere pruebas. Pero en este tipo de procesos y en general en los procesos en donde hay una vida de por medio y que van al espacio de los medios,
importa mucho a veces lo que se dice en los medios para poder reforzar el proceso judicial en sí, ¿no es verdad? O sea, importa mucho el campo mediático en el campo judicial. Sí, yo coincido contigo. En nuestro medio, para desgracia nuestra, hay una desviación del sentido de la comunicación. Y no solamente hablamos de una justicia paralela entre la justicia formal y la justicia informal a través de los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación políticamente influyen en las decisiones judiciales. Y jueces o fiscales o policías que han emitido resoluciones de acuerdo a su propia convicción y razonamiento, pero que no están de acuerdo con determinado tipo de intereses, son objetos de difamaciones, calumnias en los medios de comunicación, incluso denunciados ante los órganos de control del sistema de justicia. Entonces, esto lo hemos visto en multiplicidad de casos a lo largo de los últimos años en nuestro país, por ejemplo, en las denuncias por corrupción. Pero acá dependerá de la solidez de la resolución de un magistrado para poder emitir un pronunciamiento en base a convicción y pruebas y defender hasta las últimas consecuencias su propio razonamiento a favor o en contra. Esto escapa ya del terreno netamente penal y procesal, pero ¿a usted le ha llamado la atención la señorita Ponce? Porque muchos dicen, claro, es que no agachó la cabeza, se le ve un tanto altiva, no llora en televisión. Exactamente. ¿Eso importa también? Por supuesto. Es importante porque la nueva dimensión de los procesos judiciales está transformándose en términos cuantitativos y cualitativos. No es que uno esté al margen de la legalidad y de la objetividad, pero cuando estos procesos llegan a los medios de comunicación, enfrentamos una realidad. Y los megaprocesos, los procesos que trascienden, digamos, de los procesos normales, tienen que tener también un manejo de carácter mediático, del punto de vista ético, deontológico y profesional. ¿Por qué? Porque la imagen de los actores en los medios de comunicación genera una sensación teatral de los actores. Y como es natural, cada persona entiende e interpreta los hechos desde su propia perspectiva. Entonces, en este tipo de procesos, necesariamente uno requiere un manejo, porque la opinión pública también se sensibiliza ante los acontecimientos. Y la forma y la manera como los actores reaccionan ante los medios de comunicación es fundamental, porque los medios de comunicación, como te manifesté hace unos instantes, tienen una permanente y constante presencia en el manejo de la opinión pública. Entonces, claro, al no victimizarse esta actriz, entonces algo debe estar escondiendo. Por supuesto, el ser humano siempre va a especular y siempre va a pensar lo peor, porque es parte de la naturaleza humana. Pero en los medios de comunicación se confrontan una víctima y un victimario, cuya línea imaginaria divisoria es invisible. Es muy fácil en los medios de comunicación de víctima convertirte en victimario y viceversa. Por eso te manifestaba que el manejo judicial en los medios de comunicación es fundamental, y esto no solamente es acá en el Perú, esto sucede en todo el mundo, ¿no? Vemos noticias todos los días sobre la relevancia y la importancia que tiene el manejo de la comunicación. Por eso creo que es fundamental este nuevo Código Procesal Penal, que es un código eminentemente garantista, porque no dejo de reconocer que muchas personas pueden haber sido condenadas sin pruebas, solamente a través de una campaña mediática, y eso también es arbitrario y es injusto, porque todos de una u otra manera en algún momento podemos enfrentar situaciones de esta naturaleza, y para eso hay principios en las que incluso, aun cuando hubieran sospechas fundadas, no es suficiente para condenar a una persona, se requieren pruebas, y además estas pruebas tienen que haber sido aportadas al proceso de manera estricta y rigurosa, que es lo que se conoce como la cadena de custodia. Y nosotros vemos acá muchas veces en la televisión que cuando la policía interviene, agarra el revólver, agarra el cuchillo, la gente camina, y eso es, digamos, trastocar la escena del crimen. Por eso que estos nuevos procesos
son sumamente cuidadosos y respetuosos de las formalidades. Y si se viola eso, entonces quien sale, digamos, airoso de la investigación es la persona contra la cual no se ha podido demostrar su culpabilidad. Por eso que el principio de presunción de inocencia es fundamental. Muy bien, a mí se me acusa de un delito. Usted, señor fiscal, demuestre ante las instancias correspondientes con pruebas veraces que yo soy el culpable. Y si decíamos, no lo puede hacer, claro, no me pueden condenar. Y decíamos que este proceso se está rigiendo bajo los parámetros de un nuevo Código Procesal Penal. En ese sentido, ¿cuánto tiempo? Sabemos que en una semana, adelantado el fiscal, ya se va a tener el resultado de la necropsia y a partir de eso formular la acusación. Pero hablando del proceso en suma, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Este nuevo sistema de justicia tiene la peculiaridad de que para irse a un juicio es porque el fiscal está absolutamente seguro que la persona a la que está acusando es culpable. No es porque... No es como el anterior, juicio, que creo, claro, que sospecho, que demuestre, no. Hay indicios. Yo tengo que tener un planteamiento absolutamente claro y convincente, porque si no, no voy a juicio. ¿Los indicios cuánto pesan? Depende, digamos, de la consistencia de los indicios, de la correlación entre ellos, de cómo se hayan formulado. Igual sucede con la parte acusada. Si yo no estoy absolutamente convencido de que soy inocente, mejor no voy a juicio, porque si voy a ir a juicio y no puedo demostrar que soy inocente, me van a poner el máximo que establece la ley. Por eso que las partes tienen que fortalecerse y blindarse de manera consistente, no con especulaciones, no con medios de comunicación y con declaraciones, con pruebas. Ahí solo importa el tribunal. Claro. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy convencido que soy culpable, no me voy a ir a juicio. Prefiero, digamos, agotar ciertos medios de negociación con la fiscalía para poder atenuar mi responsabilidad penal. Es decir, el fiscal me dice, mire, estas son las pruebas que yo tengo y con las cuales yo voy a demostrar que tú eres el culpable. Tú no vas a poder refutar esto y esto, a no ser que tengas otras pruebas. Entonces mejor vámonos a una negociación. Acepta tu responsabilidad, yo voy a proponer que se te ponga el mínimo y evitamos irnos a un juicio, porque en el juicio yo te voy a demoler. Claro. Tú no vas a tener medio de defensa, porque estas son las pruebas y de qué manera han sido aportadas, qué cosa es lo que dice cada una. Y dices, bueno, yo soy inocente, yo no tengo por qué asumir una responsabilidad, vámonos a juicio y yo ahí te voy a demostrar que yo no soy el culpable, pero tengo que estar absolutamente convencido y ser sincero conmigo mismo, porque no es como antes, que yo me voy a juicio oral, voy a dilatar, voy a buscar que pase el tiempo, voy a buscar hacer una serie de tinterías, por gusto voy a ofrecer testigos. Es decir, una concepción totalmente distinta, ¿no? Y si se da el escenario del juicio, ¿cuánto tiempo suelen resolverse? Porque son mucho más rápidos que los juicios que hemos visto convencionalmente. Claro, porque las causas que llegan a juicio son causas ya totalmente depuradas en ambas partes. En ese juicio no es que se vaya a descubrir algo nuevo, como sucede con los procesos ahora. Lo que tú ves que pasan por las audiencias un montón de testigos, insultan, se dicen, y al final de cuentas se está repitiendo lo que se hizo con anterioridad. En este nuevo proceso las cosas son mucho más ordenadas y se somete además a un aspecto que es fundamental: el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque a través de estas dos metodologías yo voy a desprestigiar a la parte contraria ante un juez imparcial. Lo voy a desprestigiar en el sentido de que a través del pliego interrogatorio yo voy a dejar en evidencia que este testigo es mentiroso, que lo que dijo el testigo no era cierto, que es una persona manipuladora, en fin, una serie de aspectos que evidentemente a través de una técnica lo voy a poner en claro. Entonces, yo no voy a ir a un juicio si no tengo las pruebas suficientes ni los testigos que puedan respaldar mi posición. Entonces, como te señalo, estos procesos llegan ya depurados a un juicio y esto puede resolverse en un juicio oral en un lapso de 30 días. O sea, es decir, claro, una vez que se formula la acusación fiscal, de ser esa la probabilidad,
se va a juicio y son 30 días, se va a resolver Claro, porque en 2 meses. Por supuesto, las partes ya llegan con sus medios de defensa bastante consolidados y lo que van a hacer es confrontarlo a través de un interrogatorio y de un contrainterrogatorio. Muy bien, doctor. Muchas gracias por sus aportes, la verdad, muy interesante, y esperamos tenerlo en otra ocasión. Con todo gusto. El reconocido penalista, el doctor Luis Lamas Puccio, a propósito del caso Ciro Castillo y una particularidad. Este caso va a ser llevado, ya es llevado, por lo menos en el fuero fiscal, bajo el nuevo Código Procesal Penal. Probablemente este nuevo código, pues, de hecho va a ser ya conocidas sus características de agilidad, se van a ver y se van a poner a prueba en este caso.